bienvenida. Los dejo con el ingeniero Carlos y pues él ya les comentará todo acerca de su trayectoria y de lo que nos viene a contar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Gracias a la Universidad AFIT. Y bueno, gracias a todos por su presencia en este pequeño webinar en el que vamos a tratar algunos puntos relacionados con la temática de lo que son el impacto o la relación que hay entre factores técnicos como la confiabilidad y la mantenibilidad a lo largo de cómo esos factores pueden impactar en el coste de ciclo de vida de un activo industrial. Muy bien, bueno, de forma rápida hago una pequeña sinopsis un poco de la experiencia que hemos tenido con respecto a estas temáticas y luego, bueno, entraremos directamente en materia. Más adelante les indicaré algunos links donde pueden inicialmente descargar algunos papers que nosotros publicamos de forma abierta sobre estas metodologías y bueno, y también posteriormente yo les enviaré la presentación en PDF a Marcela para que ella se las haga llegar a ustedes. Muy bien, nosotros pertenecemos a un grupo, o yo soy un investigador invitado en la Universidad de Sevilla, específicamente en la Escuela de Ingenieros Industriales de dicha universidad. Allí yo me doctoré hace unos cuantos años atrás. Y justamente la temática en la que yo me desarrollé fue en este tema, en el tema de análisis de ciclo de vida y fiabilidad, como le llaman los españoles. Y allí, bueno, hicimos varias cosas relacionadas con estas técnicas y también, bueno, esto no solo sirvió como preámbulo de lo que fue luego mi tesis de doctorado, sino que posteriormente allí también se generaron líneas de aplicación industrial. Y posteriormente al salir del doctorado, pues nosotros hemos desarrollado algunos procedimientos en los cuales hemos ido a distintas industrias y varias empresas han adoptado estos modelos de análisis de coste de ciclo de vida. Inicialmente pues tuve casi 17, 18 años de experiencia en el sector de la industria petrolera y en los últimos años pues nos hemos dedicado a combinar un poco algo de la investigación con este grupo de la Universidad de Sevilla, pero también tenemos una empresa que se dedica a las asesorías en el área industrial. Entonces, bueno, hay una mezcla interesante entre el grupo de investigación, al cual pertenezco no a tiempo completo, sino a tiempo parcial, y luego, bueno, toda la experiencia de campo, porque la idea es que de todas estas herramientas al final le podamos conseguir cabida o espacio en los sectores industriales para ayudar sobre todo a las distintas empresas a que mejoren sobre todo su proceso de toma de decisiones. Muy bien, bueno, iremos normalmente lo que siempre hacemos con esta dinámica de los webinars, pues yo explicaré un poco lo que es el contenido teórico, mostraré algunos ejercicios sencillos y al final pues les permitiremos para algunas inquietudes o dudas que ustedes pregunten sobre cualquier aspecto que tenga que ver con respecto a la temática que vamos a estar desarrollando. Muy bien, parte de la información que normalmente nosotros manejamos en estos webinars, pues nosotros tenemos muchas vinculaciones, yo les comentaba, tanto a nivel universitario, también algunas asociaciones. Bueno, en España, específicamente la Universidad de Sevilla tiene una asociación de ingeniería de mantenimiento, donde ahí por primera vez nosotros generamos un curso de extensión que tiene que ver con esta temática, con ciclo de vida. También tenemos varias relaciones con varias de estas organizaciones, por ejemplo, como la ISQ, la Asociación Americana de Calidad. Ellos tienen una división de calidad, perdón, de reliability o de fiabilidad, y nosotros le dictamos a ellos un curso de ciclo de vida. Con ASME también hace 8 o 9 años le desarrollamos un curso de esta temática de ciclo de vida. Tenemos una relación directa con, en este caso, una universidad, la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, que ellos tienen un magíster en Ingeniería de Gestión de Activos y Mantenimiento, y desde hace 6, 7 años
esta temática forma parte de un curso obligatorio. Primero fue un curso opcional y hoy en día es un curso obligatorio que recibe los que estudian esta maestría allá en Chile. Y dentro de la Universidad de Sevilla también, allá tienen el programa de máster, que es un programa de máster en ingeniería industrial. Tiene un curso que es el curso de análisis de coste de ciclo de vida, que hace unos 7, 8 años yo lo vengo dictando en esta universidad. Hay algunos links también que siempre les comento. Bueno, nosotros tenemos un grupo técnico, que es el que estoy marcando aquí a continuación, que es un grupo de ingeniería y confiabilidad, se llama Ingecon, que en LinkedIn ahí nosotros todas las semanas cargamos de entre 10, 12 artículos totalmente libres que ustedes pueden descargar. Y ahí van a conseguir una combinación entre artículos de investigación que nosotros logramos descargar relacionados con esta temática, no solo en realidad con la temática genérica de mantenimiento y confiabilidad. Y aparte también algunas empresas en las que hacemos algunas aplicaciones reales nos permiten muchas veces convertir los informes en algunos artículos técnicos y los publicamos allí. Los invito a suscribirse. Y en el ResearchGate tenemos al profesor Adolfo Crespo, mi persona. El profesor Adolfo Crespo se me olvidó comentarle, bueno, fue mi tutor de doctorado. Pues ahí tenemos un pequeño grupo que hemos creado en el ResearchGate, que ahí actualmente hay como 100, 110 artículos y ponencias que también se pueden descargar de forma libre, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como ustedes posteriormente van a recibir esta presentación, pues ahí tendrán tiempo para ir a estos links. Muy bien. Bueno, entremos en materia de una vez. Hablaremos primero, daremos una pequeña introducción sobre lo que es la temática de coste de ciclo de vida y luego cómo se insertan dentro de esos modelos de coste de ciclo de vida estas herramientas de fiabilidad. Aquí resumiremos básicamente dos modelos, un modelito básico que es el de Woodward, el de tasa de fallos constantes, y un modelo que se denomina el de Whelan Scott, que son referencias para justamente introducir aspectos técnicos que luego se van a convertir en variables que van a representar impacto económico a lo largo del ciclo de vida. Les mostraré algún ejercicio bastante sencillo y, bueno, y un par de publicaciones que hemos hecho y cerraremos, bueno, discutiendo un poco sobre los pros y los contras de este tipo de metodología. Muy bien, siempre que nosotros damos inicio no solo a esta temática de ciclo de vida, sino cualquier tema que tiene que ver con el proceso de optimización de mantenimiento, tratamos siempre de circunscribir las herramientas a un proceso integral de gestión de mantenimiento. ¿Y por qué hacemos esta acotación? Porque hoy en día, bueno, a nivel industrial han aparecido y siguen apareciendo una cantidad de metodologías que, bueno, probablemente ustedes las deben haber escuchado, las deben haber visto en algunos casos, algunos deben haber tenido formación. Métodos, qué sé yo, como RCM, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing, RBI, LSC, bueno, todos esos acrónimos que aparecen por allí, modelos RAN, que de una u otra forma son herramientas que se pueden utilizar para mejorar los procesos de mantenimiento, pero que muchas veces las organizaciones normalmente los utilizan con un cierto desorden y no hay como no hay un procedimiento que les indique a las empresas cómo abordar las distintas metodologías para sacarle provecho en tu proceso industrial. En muchas oportunidades, cuando nos ha tocado hacer algunas auditorías técnicas en algunas empresas, bueno, tú comienzas a escuchar al gerente de mantenimiento, ¿no? Aquí hemos aplicado RCM, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing. Bueno, y cuando tú ves el currículum vitae que tienen muchas empresas es espectacular. Pero entonces cuando te pones a analizar un poco la forma como se gestionan los procesos básicos de mantenimiento, te comienzas a dar cuenta que tienen problemas básicos en la planeación, en la programación, en la ejecución. No tienen ni siquiera una buena orden de trabajo, no tienen ni siquiera indicadores básicos de seguimiento. Entonces a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto que estás aplicando ese poco de metodologías de optimización y aspectos básicos de mantenimiento no los tienen muchas veces bien definidos? Y es justamente por eso, porque se supone o caen en el error de asumir que muchas de estas metodologías van a eliminar los problemas del proceso de gestión de mantenimiento y resulta que no. Lo primero que las organizaciones tienen que tener es bien definido un modelo integral de gestión de mantenimiento y no basado en herramientas comerciales. Pero no caer en ese error. A veces, por ejemplo, vamos a ciertas empresas
que con el mismo gerente de mantenimiento te comienza a decir cosas como, no, mi modelo de gestión de mantenimiento es el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad. Y bueno, arrancó mal, el RCM no es ningún modelo de gestión de mantenimiento. El RCM simplemente es una herramienta que te ayuda a optimizar los planes de mantenimiento. Pero ¿cuáles son los procesos que teóricamente te ayudan a mejorar un proceso como el RCM? Bueno, el área de planeación, la planificación y la programación, porque se supone que salen planes de mantenimiento que deben alimentar ese proceso. Entonces tú tienes que tener definido el proceso para poder introducir las mejoras de una herramienta como el RCM. Pero el RCM como herramienta no se mete con la estructura organizacional, con los procesos básicos de mantenimiento. Él supone que usted ya tiene esos procesos definidos. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos acá fue, bueno, esto fue un desarrollo que se hizo en la Universidad de Sevilla, del grupo de investigación. Nosotros publicamos un modelo basado en procesos, donde en ese momento identificamos como los 8 grandes megaprocesos que se tienen que administrar en cualquier área donde se gestionen aspectos que tienen que ver con mantenimiento. Aquí hay un mix entre aspectos administrativos, procesos organizacionales y, por supuesto, aspectos técnicos. Ahora, específicamente los procesos de análisis y coste de ciclo de vida, bueno, teóricamente tienen como 2 grandes etapas. Una primera etapa que, bueno, desde la fase de diseño. Desde la ingeniería conceptual, ahí ni siquiera hablamos de mantenimiento, sino que desde que se está diseñando una planta, bueno, ahí tiene que hacerse un análisis de coste de ciclo de vida. Y ese análisis de coste de ciclo de vida, bueno, va desde la ingeniería conceptual hasta la desincorporación del activo. Y luego los procesos de mantenimiento, bueno, lo ideal es que se comiencen a analizar desde esa fase. ¿Cómo voy a estructurar yo mi proceso de mantenimiento? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo voy a administrar? Y eso va a depender ahora mucho de cada sector donde estemos, en este caso, administrando distintos tipos o gestionando distintos recursos para el proceso de mantenimiento. Y luego, por supuesto, a lo largo de todo el ciclo operacional del activo, bueno, pues yo voy a generar o voy a incurrir en una cantidad de costos donde los costes de mantenimiento son una parte de ellos, pero específicamente también tenemos que entender cuál es el impacto de factores como la confiabilidad y la mantenibilidad. Entonces se supone que a lo largo de todo ese ciclo yo voy a administrar o debería administrar de forma eficiente aspectos relacionados con la ejecución del mantenimiento y aspectos relacionados con la confiabilidad del activo. Y bueno, por supuesto, en la medida que entonces yo tenga herramientas o procesos que me permitan no solo medir técnicamente esos factores como la confiabilidad y la mantenibilidad, sino que también sea capaz de traducirlos en dinero, pues se me va a hacer mucho más sencillo para determinar en un momento específico, bueno, cuándo vale la pena sustituir, renovar el equipo. Porque a lo largo de todo el ciclo de vida vamos a tener distintos tipos de decisiones. Es muy diferente las decisiones que usted tiene que tomar, por ejemplo, cuando tiene un equipo nuevo. En un equipo nuevo van a aparecer lo que ustedes, bueno, conocen como la llamada mortalidad infantil de los equipos. Entonces, claro, ahí tú tienes que ajustar tus estrategias para ese escenario. Ya después, cuando se normaliza el comportamiento de un equipo y tienes más o menos control del contexto operacional, bueno, pues ahí la estructura de costos supuestamente es mucho más sencilla porque es más fácil de predecir los eventos de fallo. Pero ya va a llegar un momento en que por mucho mantenimiento que usted haga, pues van a aparecer los procesos de deterioro, envejecimiento, bueno, cambios en las variables operacionales, entonces por supuesto esa estructura de costos va a ir cambiando. Entonces, la idea es que a lo largo de ese ciclo de vida tú tienes que ir determinando cómo afectan esos factores en términos de aspectos que tienen que ver primero con los procesos de ejecución de mantenimiento y aspectos que tienen que ver con cómo afectan los fallos ese ciclo de vida. Entonces, la idea inicialmente de nuestro modelo de gestión era ayudarnos, esto es como una brújula, ayudar a las organizaciones a recorrer toda la ruta de utilización de un activo, desde el inicio, desde la concepción, o desde la ingeniería conceptual hasta la desincorporación. Y allí, bueno, ese proceso o esa herramienta de ciclo de vida se supone que es una herramienta transversal que te va a ayudar, bueno, a tomar decisiones a lo largo de todo ese ciclo de uso del activo. Entonces es entender que esto no es un proceso aislado, que el ciclo de vida como herramienta no es una herramienta que es aislada, sino que debe circunscribirse a un gran proceso integral. Muy bien. Discusiones iniciales, sobre todo el por qué, bueno, estas técnicas de coste de ciclo de vida pues nos ayudan a tomar ciertas decisiones. Una de esas decisiones tiene que ver, está muy asociada con la discusión del reemplazo, por qué se reemplaza un activo. Bueno, ahí entran discusiones muy interesantes, el concepto de la obsolescencia, entendiendo que el concepto de la obsolescencia es un concepto técnico-económico. A veces tendemos a confundir, sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería, y creemos que la obsolescencia es netamente un
un concepto técnico, y resulta que no, es la mezcla de aspectos técnicos, pero que terminan afectando decisiones económicas a lo largo de ese ciclo de vida. Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar un reemplazo, bueno, los cambios del contexto operacional. Sobre todo, bueno, empresas que, por ejemplo, montaron sus activos hace 20, 30 años atrás y hoy en día el entorno ha cambiado, las reglas de juego han cambiado. Entonces, por supuesto, toda esa estructura de costos que va cambiando y hoy en día de forma muy agresiva, pues hace que en muchas oportunidades el activo que tenemos en una planta específica pues no sea apto, y no desde el punto de vista técnico, sino por ejemplo desde el punto de vista económico, o una mezcla entre ambos, entre aspectos técnicos y aspectos económicos. Factores, por supuesto, como los costos elevados de la operación, en la medida que va pasando el tiempo, pues sobre todo aquellos equipos que están muy afectados por problemas de envejecimiento o deterioro, pues esos costos de la ineficiencia por la operación y el mantenimiento a veces pasan a ser, bueno, un atributo importantísimo. Por ejemplo, el costo de la energía. Equipos de hace 30 o 40 años, cuando los comparan a nivel de eficiencia energética con el costo de un equipo mucho más moderno. Por supuesto, simplemente por el ahorro que vas a tener en cuanto a esa nueva tecnología, por menos consumo de combustible, por ejemplo, puede ser un factor decisivo a la hora de tomar la decisión de sustituir o reemplazar un equipo. Entran nuestros factores que ahora no tienen que ver ni siquiera con la parte técnica, que a veces tienen un peso muy importante, aspectos logísticos. Muchas veces simplemente un fabricante, bueno, le dice al que te compró la tecnología, mira, a partir de tal año yo voy a dejar de hacer esos repuestos. Claro, eso no significa que yo tengo que seguir a comprar o a buscar otro equipo, ¿no? Porque de repente yo puedo conseguir en el área local o en el sector donde estoy, bueno, talleres metalmecánicos que me pueden hacer esas piezas. Ah, bueno, que no son originales, que probablemente tengan un menor nivel de confiabilidad, pero eso yo lo puedo evaluar. Y de repente entonces yo puedo introducir un repuesto que no es el que tiene la mejor confiabilidad, pero se adapta económicamente y cubre el objetivo para el cual yo lo necesito. Claro, ahí entran otros factores que vamos a discutir más adelante, los factores de riesgo, si afecta o no afecta que ocurra un fallo y que puede, por ejemplo, afectar la seguridad de las personas. Pero todos esos son aspectos que se pueden analizar y que tienen que ver con el proceso logístico. Por supuesto, la baja confiabilidad y disponibilidad, pues equipos que son muy susceptibles al deterioro y al desgaste, en la medida que va pasando el tiempo, pues muchas veces comienzan a aparecer una cantidad de eventos de fallos que nos generan altos costos por esos factores. Aspectos ya relacionados, que muchos de estos aspectos son hasta regulatorios, seguridad y ambiente. En muchas oportunidades, bueno, tú compraste un equipo hace 35 años y los lineamientos, por ejemplo, en términos de requerimientos por seguridad, emisiones de CO2, eran muy distintos. Entonces el equipo, 30 años después, resulta que sale una ley nueva, mucho más restrictiva, entonces ya el equipo, así usted lo rediseñe, no puede cumplir con las nuevas exigencias ambientales. Entonces, fíjense, al final, por supuesto, si usted no se adapta a la nueva exigencia ambiental, lo más probable es que vaya a pedir el inspector del Ministerio de Ambiente y le va a decir, mira, le doy un año para que se adapte a la norma. Si usted no se adapta, le voy a parar la planta. Entonces, fíjense, es una mezcla de aspectos económicos al final. Porque si yo no me adapto a la nueva regulación, pues simplemente me van a cerrar el proceso industrial. Y el peor criterio, lo que, bueno, cuando nosotros recibimos estos entrenamientos hace muchos años atrás, de un inglés que se llama John Woodhouse, que bueno, es uno de los precursores justamente también de estos métodos de ciclo de vida. Bueno, él hablaba del feeling, que es el peor criterio para seleccionar un equipo. Muchas veces, en muchas industrias, lamentablemente, ese es el criterio que tenemos, ¿no? Que a mí me gusta mucho la marca X. A mí me ha ido muy bien con esa marca y yo voy a comprar ese equipo porque es el que más me gusta. Bueno, te puede haber gustado, puedes haber tenido una buena experiencia, pero eso no significa que sea el mejor. Hay que ponerlos a competir. Y cuando decimos ponerlos a competir, bueno, tiene que haber un instrumento que me permita, por un lado, medir aspectos técnicos, por supuesto, pero medir aspectos económicos. Y la mezcla de eso, lo que yo debo tratar es de garantizar que el equipo que seleccione es el que genere el mejor coste de ciclo de vida. Es decir, que en este caso, bueno, yo busco minimizar ese coste, pero entonces involucrando aspectos técnicos y aspectos económicos. Entonces, la idea es que todos estos factores se evalúen dentro de ese proceso de toma de decisión. Muy bien. Otras discusiones que se generan mucho a la hora de cuando estamos seleccionando equipos o estamos seleccionando distintas tecnologías. Bueno, por el lado izquierdo de la pantalla, la que estoy marcando a continuación, esta es la visión tradicional de la persona que está dispuesto a arriesgar su capital, el inversionista, el dueño del capital. Esa persona en un proceso industrial, bueno, en un proyecto industrial normalmente, él quiere, por supuesto, gastar lo menos posible. Que los costes durante la operación
sean lo más bajo posible a lo largo del ciclo de vida, y por supuesto ahí se incluyen los de mantenimiento. Y por supuesto que el equipo, el que quiere comprar un equipo, el que quiere invertir en un proyecto industrial, bueno, quiere por supuesto que ese equipo que él compre, bueno, dure una eternidad, 30, 40 años. Esa es la visión característica del inversionista. Ahora, de este lado, que estoy marcando a continuación, del lado derecho de su pantalla, bueno, ¿quiénes están? Aquí están el lado de operaciones, el lado de mantenimiento, es decir, lo que están en el día a día, directamente en el proceso productivo. Claro, el de operaciones quiere que el equipo que le compren sea el que más produzca, el más confiable, el que genere la mayor disponibilidad, el más eficiente, el que hoy en día cumpla con todos los requerimientos de calidad, seguridad y con todas las regulaciones ambientales. Entonces, fíjense, el mensaje no es tan sencillo de equilibrar, o la ecuación no es tan sencilla de equilibrar. ¿Por qué? Porque por este lado, el dueño del activo quiere darme un solo dólar para que yo compre un equipo, bueno, cuyas expectativas de este lado, el operador y el mantenedor quieren que el equipo que le montemos allí sea un Ferrari. Y resulta que con ese dólar usted no va a poder comprar un Ferrari. ¿Por qué? Porque cuando usted, bueno, pude haber dicho otra marca, un Ferrari simplemente en los automóviles, simplemente para, como un símil, para entenderlo gráficamente. Claro, cuando usted está comprando un Ferrari, usted no está comprando el caballito rampante, la publicidad, el color rojo, el cuero, el ruido del motor, ¿no? Esas son cosas adicionales que te da Ferrari. Pero en realidad lo que usted está comprando allí es un motor que fácilmente te puede durar 1.000.000 de kilómetros, sin problema. ¿Cómo logra Ferrari que su motor dure 1.000.000 de kilómetros? Bueno, si nos montamos, qué sé yo, en otro auto, el Renaultcito, el Kiyota, el Toyotita, todo, estoy mencionando todos esos carros de producción masiva, esos son autos que no vienen para más de 250.000 kilómetros. Esa es la expectativa de vida de esos autos. Claro, fíjense, eso viene de la fase de diseño. Entonces, claro, eso tiene un coste, eso no es gratuito. Ahora, la pregunta correcta a hacerse aquí no es, ahora, si el Ferrari es el que garantiza el menor coste del ciclo de vida. Ahí va a depender el uso que le vamos a dar. Entonces ahí entran otras variables que son las que entran en juego y que son las que hay que poner a competir también. Bueno, si usted va a utilizar ese auto simplemente para que lo lleve de su casa al trabajo y son 5 kilómetros de una autovía que no está muy bien pavimentada y a la hora que usted sale, bueno, eso está lleno de autos por todos lados y usted compra un Ferrari para esa función, usted está perdiendo el dinero. Porque ese exceso de fiabilidad y ese exceso de tecnología usted no lo va a poder aprovechar en esos 5 kilómetros. Ahí probablemente el Kit, el Renaultcito, cualquiera de esas marcas comerciales es la que se rentabiliza mucho más, a pesar de que no es la más fiable. Pero ahora si nos vamos a meter en la Fórmula 1 y usted se va con el Kiyota a competir con el Ferrari, ahí usted no tiene chance. Porque resulta que cuando usted agarre ese Kia y lo ponga por más de 20 minutos y lo trabaje a su máximo nivel de capacidad y ponga ese motor, bueno, por arriba de 20.000 RPM, ese motor se te va a reventar. En cambio, el Ferrari, ahí el Ferrari está en su salsa. Ahí el Ferrari va a estar tranquilo, trabajando a máxima, al máximo nivel de exigencia sin ningún problema. Ese es el contexto operacional. Entonces es importante entender, claro, que el factor fiabilidad y mantenibilidad pues tiene un coste asociado y ese coste debe estar amarrado al entorno productivo. Por eso es que el objetivo final, fíjense, esto es importante que ustedes lo entiendan, el objetivo final no es conseguir la máxima confiabilidad, no. El objetivo final, en términos técnico-económicos, es conseguir la confiabilidad y la mantenibilidad que me ayuda a minimizar el coste total de ciclo de vida. Y para eso no hay una respuesta única. En algunos casos, bueno, el Ferrari pudiese ser el que me genere esa solución óptima, pero en otros escenarios puede ser el Fiat, puede ser marca china, porque para todos hay opciones. Al final, esto es lo que, cuando uno analiza o genera esta discusión, esto es lo que se llama el proceso de análisis de riesgo económico, porque en realidad eso son decisiones basadas en riesgo, que ya lo van a ver. Estos modelos que vamos a discutir a continuación, como el de Woodward, el Winner Score, en realidad no es más que el riesgo económico que estamos dispuestos a aceptar por seleccionar una u otra tecnología. Y lo que, en ambos casos, lo que queremos es buscar disminuir los costes totales. Entonces, esto es como los antecedentes, para que ustedes más o menos vayan entrando en ese terreno del uso de estas técnicas, estas técnicas en realidad terminan combinando, bueno, por un lado, el análisis económico tradicional, pero por otro lado, bueno, la idea es que traduzcamos variables técnicas en factores económicos para poder determinar, bueno, cuál es el equipo que termina generando el menor coste del ciclo de vida. Y bueno, dentro de estas discusiones, bueno, aparecen ahora
factores que son los que se complican dentro del análisis de coste de ciclo de vida. Aquí la típica figura del iceberg que siempre se coloca en estos procesos de análisis de coste de ciclo de vida, donde, bueno, normalmente en la superficie del iceberg están lo que se llaman los costes que son relativamente fáciles de obtener o de evaluar, que si el coste de la adquisición, la instalación, los costes, algunos costes de mantenimiento, eso no son tan complicados, pero fíjense los que están aquí abajo, que es donde queremos hacer inferencia. Los costes por la baja fiabilidad. Eso se complica porque se supone que todo esto lo debemos hacer, bueno, desde la fase de diseño. Es como que ustedes estén pensando, qué sé yo, en una gran mina, quieren comprar una flota de camiones mineros, qué sé yo, Komatsu, Caterpillar. Entonces ustedes antes de comprar esos camiones que van a durar de 5 a 10 años, usted quiere determinar, bueno, cuánto van a ser las fallas que van a tener en su ciclo de vida. Y esto hay que hacerlo antes de la compra. Es decir, hay que hacer toda esa simulación para justamente determinar cuál de los dos es la mejor opción. Entonces hay un cierto nivel de incertidumbre que no es tan sencillo hacer. Y luego, bueno, se supone que entonces tú tienes que acercarte a un fabricante para que él te ayude a buscar ese tipo de información, porque es donde viene el talón de Aquiles de muchas de estas metodologías, donde se consigue ese tipo de información. Ahora, antes de entrar específicamente con los modelos que vamos a tomar como referencia, nosotros aquí hacemos una, bueno, siempre citamos, ya yo lo mencioné, hay un autor que se llama John Woodhouse. Este es un autor que tiene un libro bastante interesante que se llama Management Industrial Risk o Manejando el Riesgo Industrial, publicado en 1999. El capítulo 8 de ese libro habla un poco sobre lo que es este proceso de fiabilidad y cómo afecta la confiabilidad. A veces cuando digo fiabilidad es lo mismo que confiabilidad. Cómo afecta el factor confiabilidad a lo largo de ese ciclo de vida. Entonces, lo que propone este autor es que alguien tiene que evaluar esos aspectos técnicos, traducirlos en dinero y, bueno, y meter, por ejemplo, ese factor de impacto de la confiabilidad dentro de un modelo de decisiones económicas. Normalmente ustedes van a ver, son indicadores, normalmente se manejan como valores de dólares por año. Pero la idea es que tengamos entonces un procedimiento que nos permita traducir, por ejemplo, la frecuencia de fallos, los tiempos de indisponibilidad en valor económico. Y luego ellos compitan con las otras categorías de costo. En algunos casos, el impacto de los costes de la fiabilidad y la mantenibilidad pueden llegar a ser los más importantes. En otros no, porque va a depender sobre todo de las penalizaciones. Y ahorita lo vamos a ver en una gráfica bastante sencilla que trata de explicar o simplificar eso, lo que es el impacto económico de la fiabilidad en el ciclo de vida de un activo. Yo les comentaba que uno de los factores claves para estos métodos es lo que se llama el concepto de análisis de riesgo económico. Específicamente, este concepto de análisis de riesgo lo que hace es que traduce justamente factores técnicos en valor económico. El riesgo en términos muy sencillos es una combinación entre, por un lado, aspectos que tienen que ver con la confiabilidad. ¿Por qué? Porque en términos muy sencillos hay una ecuación básica de riesgo que combina la frecuencia de fallos por las consecuencias. La frecuencia de fallos sale justamente de factores como el mean time to failure, por ejemplo, los tiempos de fallo. Pero luego el riesgo lo que hace es que me obliga a que yo traduzca esas interrupciones en términos de consecuencias económicas. Pero ahora, esta consecuencia, porque ustedes ven que la consecuencia está afectada por la mantenibilidad, porque en la consecuencia se tiene que medir el tiempo de indisponibilidad, y el tiempo de indisponibilidad forma parte de la mantenibilidad, porque es el tiempo de restauración de nuestro proceso. Entonces, en realidad eso es lo que terminamos convirtiendo en valor económico, porque en ese tiempo indisponible es donde hay, qué sé yo, la pérdida de producción, afectación a terceros, costos directos. Entonces, al final, ustedes van a ver, bueno, esta ecuacióncita lo que hace es que traduce, por un lado, la frecuencia de fallos, que normalmente, bueno, esa frecuencia de fallos se meten en fallas por unidad de tiempo, y luego eso lo afecta el impacto que normalmente es en dólares por unidad, en este caso, de año. Entonces, al final, lo que tenemos normalmente son unidades de riesgo económico, por ejemplo, dólares por año, como un presupuesto anual equivalente. Entonces, estas variables que ahorita vamos a llamar costes por fallo, normalmente se terminan traduciendo en este tipo de indicador, un indicador anualizado en términos de unidad económica sobre tiempo. Pero ustedes lo que tienen que entender es que entonces para llegar a ese indicador, pues tenemos por un lado primero que buscar datos de confiabilidad y de mantenibilidad, y eso mezclarlo con valores económicos para poder hacer esa traducción luego en términos de un indicador
que lo vamos a meter dentro de una ecuación que ustedes van a ver, que es lo que se llama la evaluación de costes totales de ciclo de vida de un activo industrial. En todos estos talleres, normalmente de ciclo de vida, siempre aparece esta gráfica que es como el punto de inicio para entender. Bueno, los modelos de coste de ciclo de vida son modelos de análisis financiero, afectados por variables técnicas, pero el modelo es un modelo básicamente de análisis económico. Allí, bueno, cuando hablamos del análisis coste de ciclo de vida, se hablan de las dos grandes estructuras de costos, lo que se llaman los CAPEX y los OPEX. Normalmente, los CAPEX son datos que son muy sencillos de obtener, porque si ustedes son compradores de tecnología o equipo, el CAPEX normalmente se lo da el fabricante. Es más, esto se convierte en una suma global, y si estamos hablando de proyectos llave en mano, ya automáticamente a ustedes le entregan el equipo acá. Ah, bueno, que le fuimos a comprar el camión a Komatsu, por ejemplo, de una flota minera, que entrega el coste del camión. Lo que usted tiene, por supuesto, tiene que estimar ahora la parte más compleja, los OPEX. ¿Y por qué es la parte más compleja? Porque antes de comprarlo, usted tiene que proyectar, bueno, cuáles son los costes de la operación, mantenimiento, materiales, mano de obra, los operadores, todo lo que usted tiene. Y aparte, entonces tiene ahora lo que estos autores, lo que vamos a ver más adelante, lo que estos autores han llamado los costos de la baja confiabilidad, que eso no es más que la proyección de las fallas en términos de impacto económico. Y normalmente eso se convierte en un indicador anualizado. En este caso ahorita lo vamos a ver, un indicador en dólares por año. Algunos autores le llaman indicador de riesgo por fallas, otros le han puesto el nombre como el que vamos a ver, que es el CTPF, el coste total por falla. Pero son equivalentes. Lo que tú estás traduciendo es el número de fallos en una unidad de año en valor de impacto económico. Y dependiendo de dónde estamos poniendo a competir las distintas alternativas de análisis de coste de ciclo de vida, claro, esta variable de costes por fallos puede ser, en algunos casos, determinante. En otros casos, pues de repente no tiene un impacto importante, porque, bueno, es muy diferente que tú estés trabajando en un proceso productivo, por ejemplo, en un sector como una gran refinería, donde al ocurrir un fallo en una torre destiladora de gasolina, el coste por hora de una gran refinería puede ser $400.000 la hora. El coste por hora de una gran mina, $250.000 la hora. Entonces, por supuesto, y cualquier fallo que aparezca, bueno, este impacto de riesgo por fallo es altísimo. Pero bueno, te vas ahora a otro sector, a una agroindustria, donde al ocurrir una falla, los costes son solo de $100 por hora, es decir, son relativamente bajos. Entonces, por supuesto, en ese otro escenario probablemente el coste de fiabilidad o de mantenibilidad ya no es tan importante. Pero eso hay que medirlo, hay que calcularlo. Y ahí es donde se complica la aplicación de esta técnica, porque aquí entonces hay que tener todo un procedimiento para poder proyectar lo que estos autores, dentro de los OPEX, sería los costes potenciales de riesgo por falla. Y la idea, bueno, que esto se hiciese desde qué momento, de la fase de diseño, y que lo arrastrásemos a lo largo de todo el ciclo de uso de un activo industrial. Y para que más o menos tengan una idea gráfica, bueno, estos son como los resultados que se pueden obtener cuando se aplican estas técnicas. Como que si esto fuesen, imagínense, estos son dos equipos. Yo les comentaba, me mencionaba el ejemplo de la industria minera. Bueno, el A es el Caterpillar y el B es el Komatsu, por ponerle nombre comercial. Entonces, bueno, en el eje vertical lo que tenemos es una estructura de millones de dólares y en el eje horizontal tenemos tiempo en años. Entonces, bueno, aquí hemos colocado, por ejemplo, que el equipo A con respecto al B es un equipo de baja confiabilidad. En promedio, el equipo A tiene 4 fallos al año contra una sola falla al año del equipo B. Entonces, cuando nosotros comparamos esos equipos, si lo comparamos en el año cero, normalmente equipos como el A parecen ser los más atractivos. ¿Pero por qué? Porque los equipos de baja confiabilidad normalmente al principio tienen una inversión muy baja. Bueno, cuando de repente vamos a comparar esas dos marcas comerciales, como les comentaba, bueno, el Audi y el Kia. Claro, si simplemente comparamos el costo de inversión inicial, pues nunca vamos a comprar el Audi. Porque siempre el Kia, en términos de inversión inicial, es mucho más barato. Pero entonces ahora tienes que poner en juego otros factores. Ok, ¿cuánto es el mean time to failure de ese motor de Audi? ¿Cuál es el nivel de fiabilidad? Pues entonces vienen otros atributos, que esos otros atributos no se miden en el año cero. Eso ya hay que medirlo a lo largo de todo el coste de ciclo de vida. Entonces, claro, ahí es donde, por ejemplo, la fiabilidad pasa a tener un peso interesante. Claro, este equipo A al principio es muy atractivo porque tiene la menor inversión, pero ¿dónde viene la factura posteriormente? Bueno, cuando lo comenzamos a operar en los OPEX, pues comienzan a aparecer muchas fallas. Y si esas fallas generan
pérdidas por interrupción muy elevado, bueno, lo que me estoy ahorrando aquí al principio lo voy a perder por acá. En cambio, ahora, en el equipo B, que no lo quería al principio porque se supone que es un equipo muy costoso al inicio, claro, su valor atractivo no está al inicio, está justamente en los OPEX, aquí abajo. Porque la menor cantidad de fallas me va a generar menos interrupciones y eso yo lo puedo capitalizar. Ahora, ¿qué es lo que piden estas metodologías? Que no nos quedemos viendo, por supuesto, solo el origen, acá, en el año cero. No, la idea es que calculemos el área bajo la curva. Y cuando se calcula el coste total, bueno, ahí no siempre la opción ganadora va a ser el equipo más confiable o el equipo más barato por inversión inicial. No, eso hay que calcularlo. En algunos casos puede ser que termine ganando la opción A. ¿Cuándo? Bueno, cuando el riesgo por fallos es muy bajo. Si estamos poniendo a competir el equipo A y el B en un sector de la producción donde le ocurrió una falla, no hay un costo elevado por pérdida de producción, ahí el equipo de alta confiabilidad pierde valor. No sirve de mucho. Pero ahora, si estamos poniendo a competir estos dos equipos, el A y el B, en un sector donde el coste por hora de pérdida de producción, como comentaba hace rato, es de $100.000 la hora, ténganlo por seguro que el equipo B, que es el más costoso al principio, termina siendo el más barato a lo largo del ciclo de vida. Porque estamos comprando una protección. Cada vez que ese equipo falle, me va a proteger contra una pérdida muy grande. En cambio, el otro equipo me va a costar muy barato al principio, pero va a fallar 4 veces al año. Entonces, lo que me estoy ahorrando allí lo voy a perder luego en las pérdidas de producción. Pero eso es lo interesante de estas metodologías. A estas metodologías no le interesa si el equipo falla mucho, si falla poco. No, él lo que va a hacer es que va a traducir eso en dinero y lo va a poner a competir con otras variables y te va a indicar, bueno, esta es la mejor opción. Entonces, visto desde ese punto de vista, esta metodología te da muchas alternativas. En algunos casos puede ganar un equipo de alta confiabilidad, en otros casos puede ganar un equipo de baja confiabilidad, porque son combinaciones. Entonces, dependiendo de esa mezcla entre la confiabilidad y la mantenibilidad, y por supuesto los datos de costo, pues, es la labor que cumple el modelo de coste de ciclo de vida. Ayudarte a determinar o ayudarte a establecer ese traje hecho a la medida y sobre todo el objetivo siempre es el mismo, ayudarte a buscar cuál activo es el que genera el menor coste del ciclo de vida. Muy bien. Bueno, y ahora bueno, lo que hacemos siempre es mostrar algunos ejemplos bastante sencillos y algunas ecuaciones genéricas. Aquí estamos tomando la representación de la ecuación genérica, la hemos tomado del modelo de Woodward, que es el más sencillo de todos. Yo les comentaba, esto son ecuaciones de análisis de costos. Normalmente traídas en un proyecto, estos se manejan en valor presente. O sea, y por supuesto son análisis económicos. Las variables más comunes son, bueno, que si los costos de inversión, tener los costes operacionales, tener los costos del mantenimiento preventivo, tener los costos de mantenimiento mayor. Bueno, aquí aparece una variable de signo contrario porque esto no es un costo, es el valor de reposición. En muchas empresas, por ejemplo, como en una mina, después de 5 o 10 años, pues muchas veces tú puedes vender ese camión minero. Entonces, al final del ciclo de uso, tú tienes en este caso, no tienes un gasto, sino generas un flujo de caja o parte de un flujo de caja porque puedes vender el equipo. Entonces, claro, como todo esto antes son gastos, este viene con signo contrario porque el valor de reposición no sería un gasto. Pero bueno, esos son simplemente las categorías de costo. Pero de todos esos factores, normalmente, aquí lo he dejado de último, esta es, digamos, lo que Woodward agregó como categoría interesante, que hasta ese momento pues nadie se había puesto a traducir en términos económicos los costes de oportunidad, ni de la confiabilidad, ni de la mantenibilidad. Entonces, bueno, este profesor escribió, integró un modelito muy, muy sencillo al principio, que luego, por supuesto, ha ido mejorando. Pero la propuesta de este profesor, bueno, fue simplemente introducir una variable donde alguien tenía que hacer el trabajo de convertir tanto la frecuencia de fallos como los tiempos de indisponibilidad, que es la mantenibilidad, en valor económico. Y luego, bueno, por supuesto, eso ponerla a competir con las otras categorías de costo. Aquí, por supuesto, yo he simplificado, aquí pueden aparecer más categorías de costo. Esto es simplemente para entender el concepto básico. Entonces, dependiendo de dónde estamos poniendo a competir nosotros los equipos, como dije hace ratito, algunas veces este coste por fallo puede ser un costo que sea el que mueva la balanza hacia una tecnología u otra, o en ciertos sectores donde las penalizaciones son mínimas, de repente ya este factor no pasa a ser importante, y ahí pasa a ser más importante probablemente el costo de la inversión. Pero eso hay que analizarlo. Lo importante entonces es tener en cuenta
que alguien, sobre todo desde la fase de diseño, cuando estamos preseleccionando las tecnologías, alguien tiene que hacer este trabajo. Preguntarse cómo se va a comportar en términos de confiabilidad el activo y cómo vamos a traducir en términos económicos ese factor de confiabilidad. Bueno, en términos generales, este profesor Woodward en su modelito, que es muy básico, él propuso un cálculo muy sencillo. Proyectar una frecuencia de fallo afectada por un tiempo medio de reparación, que es la mantenibilidad, y eso a la vez afectado por los costes por fallo. Normalmente, yo les comentaba, ¿en qué unidades se meten este tipo de factores? Normalmente la frecuencia se mete en fallos equivalente a año, normalmente el tiempo para reparar se mete en horas promedio equivalente por fallo, y normalmente los costos de penalización normalmente se meten en dólares por hora. Entonces, bueno, estas horas con estas horas se me van, estas fallas se me van con estas fallas, entonces fíjense, queda una unidad equivalente en dólares por año, que no es más, bueno, es como el presupuesto no el equivalente de potenciales costes por falla. Que el primer modelo de Woodward es muy sencillo, ahí no se complicó ni nada. Pues, ¿cómo se calcula supuestamente esta frecuencia? Pues tomando como referencia el promedio aritmético. Entonces es un cálculo muy básico. Aquí lo más complicado probablemente es el establecer lo que este profesor llamó el sumatorio de 1 hasta m, porque m, ¿quiénes son? Son los distintos modos de fallo del sistema que estamos evaluando, y ahí es donde se puede complicar esto. Imagínense ustedes que quiero poner a competir dos camiones, como el Komatsu y el Caterpillar, en la fase previa del inicio del arranque de la mina. Entonces yo quiero preguntarme, bueno, ¿cuántos modos de fallos tiene un camión minero? A nosotros nos tocó hacer un RCM de un camión Komatsu en una mina en Chile, completo, porque ahí es donde vale la pena hacer un RCM. Bueno, ahí salieron 560 modos de fallo asociados a ítems mantenibles que se les podía generar una estrategia de mantenimiento. Y cada modo de fallo de eso puede fallar. Entonces imagínense ustedes ahora, bueno, que a cada modo de fallo yo necesito calcularle la frecuencia y el tiempo medio reparado. Y acuérdense, y esto lo estamos haciendo en la fase de diseño. Me voy a acercar al tipo de Caterpillar a decirle, necesito que me consigas datos para estos 500 modos de fallo. ¿Qué te va a decir el de Caterpillar? Usted se volvió loco. Esos datos no se los vamos a dar. Y bueno, tampoco lo tienen. Ellos normalmente tienen los modos de fallos de los componentes críticos. Entonces, bueno, lo que propuso ahora Woodward, por supuesto, él se dio cuenta de que eso sería lo ideal. Pero en la práctica, eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, la idea es hacer algoritmo de control. ¿Y hacer algoritmo de control qué? Bueno, preguntemos o analicemos cuáles son los modos de fallo críticos. Por ejemplo, de esos 500 modos de fallo críticos que les comenté ahorita, del RCM, que hicimos hace muchos años en ese camión minero, bueno, salieron 18 modos de fallos críticos. Eran los que generaban el 80% de toda la pérdida por indisponibilidad del camión. Bueno, a esos 18, fíjense, ya se cierra el volumen, es que tengo que yo buscar este tipo de información. Igual manera, el volumen se ha cerrado, pero sigue siendo complicado. Porque la idea es que esto se haga en esa fase previa, en la fase de diseño. Claro, una vez que entonces se consiguen esos datos, pues simplemente se proyectan como valores de fallas anuales, bueno, y la idea luego es convertir eso en un coste anual equivalente que forma parte de un presupuesto, y entonces eso va a competir con las otras categorías de coste. Entonces, esta es la expresión básica de un cálculo en dólares por año del modelo de Woodward. Claro, yo tomé como referencia el de Woodward, pero posteriormente salieron otros autores, Fabre y Blanchard. Bueno, ellos recomiendan que sea un matemático el que analice la población de datos, entonces ajuste una curva que se adapte a esa población de datos. Por supuesto, este modelo es mucho mejor, pero como es más complicado a nivel industrial, muy pocas empresas lo utilizan, porque tendrías que tener un matemático normalmente para desarrollar esto. Y luego, el que sí se viene utilizando en la práctica o a nivel industrial, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta, es el de William Scott, porque el de William Scott lo que hizo fue cerrar también el volumen de control. Él dijo, bueno, pero en vez de poner un matemático que analice cuál es la mejor distribución, bueno, ellos se fueron directamente con un modelo que se llama el de Weibull. Y se fueron con el modelo de Weibull por la particularidad que Weibull tiene la capacidad de adaptarse a los distintos patrones de fallo. Si ustedes se acuerdan, bueno, Weibull tiene la típica curva de la bañera, entonces en un momento determinado me puede ayudar a proyectar fallas de manera ascendente, constante o descendente. Pues. Entonces, esa variabilidad que me da el modelo de Weibull me puede ayudar a calcular frecuencia de fallos que cambian. Entonces, por supuesto, yo puedo hacer una simulación a lo largo del ciclo de vida. Entonces, y este modelo de mantenimiento, pues, se tiene ya mucho tiempo
desde hace mucho tiempo se viene utilizando, ya a nivel más matemático eso está muy bien desarrollado, la mayoría de los software de mantenimiento tienen esa herramienta. Entonces, digamos que estos dos, el de Woodward y el de Williams son los que más se utilizan en el área industrial. Claro, por supuesto, cuando tú vas a tratar de hacer algún tipo de análisis estadístico serio, normalmente el de Woodward tiene muchas limitaciones. Pero en muchas empresas industriales, donde el día a día es muy agresivo, normalmente ellos buscan cosas muy prácticas. Y probablemente si no tienen a la mano un modelo de simulación, ni siquiera como el de Weibull, pues se van con este modelo. Pero bueno, lo que va a ir cambiando, al cambiar el modelo matemático, lo que va cambiando es la proyección del nivel de error. Por supuesto, en la medida que tomemos modelos que matemáticamente sean mucho más robustos, pues se disminuye la incertidumbre de los datos que estamos metiendo. Claro, yo estoy tomando aquí lo más sencillo, pero por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo trabajé con un modelo, en este caso un modelo estocástico, que se llama el Non-Homogeneous Poisson Process, porque, por supuesto, en el doctorado tú tienes que innovar. Si yo iba con estos modelitos básicos, la tesis no lo hubiese aprobado. Lo que primero que me dijo, usted tiene que proponer un modelo nuevo. Entonces, nadie en el área de ciclo de vida había propuesto ese modelo estocástico. Entonces, yo lo utilicé y lo metí dentro del ciclo de vida. Pero en la práctica, ¿quién he visto yo que utilice un modelo estocástico para hacer y tomar decisiones en la industria? Bueno, eso yo no lo he visto en ninguna parte. Normalmente utilizan modelos como este. Entonces, bueno, hay que ubicarse un poco también en dónde vamos a utilizar esta. Eso sí, en la medida que nos metemos con procesos de mayor nivel de riesgo, vale la pena complicarse a nivel matemático, porque vamos a disminuir la incertidumbre de la proyección de la frecuencia de fallo. Muy bien, lo que nosotros hacemos ahora acá, para cerrar un poco este webinar, es ahora mostrarles un par de ejemplos bastante sencillos, utilizando justamente primero el modelito de Woodward y el modelito de Williams-Scott, para que ustedes ahora vean en la práctica cómo se utilizan estas técnicas o estas herramientas. Comenzamos con el modelo de Woodward, y esto normalmente siempre lo explicamos con un ejercicio muy sencillo. Imagínense que en esta empresa ellos están tratando de determinar entre dos tecnologías, el equipo que han llamado el equipo A y el B. Entonces quieren determinar cuál de los dos es la mejor opción, utilizando el modelo de Woodward, asumiendo tasa de fallos constante. Bueno, aquí ya yo estoy depurando los datos. Por ejemplo, aquí tenemos ya datos como la inversión inicial. El equipo 1 me cuesta 450.000, el equipo 2 me cuesta $300.000. El ciclo de vida económico del proyecto es 15 años. La tasa de interés de este proyecto, que esto la da, en este caso, el área de finanzas, es 10%. Tenemos aquí arriba algunos costos relacionados con los costes operacionales por consumo de combustible. El plan de mantenimiento del fabricante también lo sacamos del manual. Algunos costos de overhaul. Y aquí teóricamente no hay ningún coste de reposición. Esos son los datos que son sencillos. Ahora, ¿dónde se complica esto? En los que están aquí abajo. Tuvimos que sentarnos con los fabricantes y buscar datos de confiabilidad. Bueno, en el caso de la tecnología 1, aproximadamente íbamos a tener un equivalente de 1.5 fallas al año, con un nivel de mantenibilidad de 20 horas. Y cada vez que ocurría esa falla, teníamos 20 horas de disponibilidad y las penalizaciones eran de $1.100 por hora. Para el equipo número 2, el equipo número 2 es más económico en inversión inicial, pero falla mucho más. Tiene 6 fallas al año, tiene una mantenibilidad que es un poquito mejor, 10 horas contra 20 horas, y igual, y al ocurrir fallas allí, generamos la misma pérdida. Entonces, bueno, lo que aquí, en realidad lo que se hace es que se aplica la ecuación, bueno, aquí estoy retrocediendo, del modelo original de Woodward, con su tasa de descuento y se calcula el valor presente y se trae al año cero. Entonces ahí se hace un cálculo básico sobre cuál de los dos es la mejor alternativa. Ahora, yo voy a mostrar dos resultados. El primer resultado que voy a mostrar es como si yo no le prestase atención a este recuadro de los datos de confiabilidad y mantenibilidad. Sí, yo voy a poner a competir los equipos como si el plan de mantenimiento es perfecto y me va a evitar toda esa falla. Es decir, estas fallas no van a aparecer en ninguno de los dos. Y al hacer esa comparación, ustedes van a ver, bueno, quién resulta ganador. Y luego voy a incluir el factor de confiabilidad. Fíjense, este es el resultado al aplicar el modelo de Woodward. Acuérdense, yo no estoy metiendo en este ejercicio aquí, ahorita no estoy metiendo el coste ni de la confiabilidad ni de la mantenibilidad. Al sacar esa variable y hacer el coste total en valor presente con todos los otros costos, bueno, pareciese que el equipo número 2 es el que va a generar el menor coste de ciclo de vida. 412.000, ese es el coste en valor presente. Ahora, el equipo número 2, ¿quién es? Es el equipo que tiene la menor inversión inicial
Pero acuérdense, este equipo es el que tiene la peor confiabilidad. Claro, ¿qué ha ocurrido acá? En este primer ejercicio yo no estoy tomando en cuenta ni los datos ni de confiabilidad ni de mantenibilidad en ninguno de los dos diseños. Si yo no le pongo valor económico a la confiabilidad y a la mantenibilidad y pongo a competir simplemente los costos de la inversión y los costos de la operación y el mantenimiento preventivo, es decir, los costos básicos del equipo, bueno, pues pareciese que va a ser más económico del ciclo de vida comprar el equipo más barato por inversión inicial. Porque la diferencia, bueno, en costos de valor presente es importante, 412.000 y 640.000. Es decir, aquí la alternativa 2 teóricamente es la mejor. Ahora, ¿qué es lo que propone Woodward? Bueno, lo que propone Woodward es que estos datos de abajo, de confiabilidad y mantenibilidad, los convirtamos en dinero y los metamos dentro del modelo. Bueno, eso es lo que se hizo a continuación. Se agarraron entonces para el equipo A, se proyectaron el número de fallas al año, por ejemplo, 1.5 fallas al año, se afectan por las 20 horas de indisponibilidad y por las penalizaciones. Entonces, ese equipo 1 me genera una penalización anual de $33.000 al año por fallas que van a ocurrir. Y en el equipo número 2, bueno, ahí es donde viene el talón de Aquiles del equipo número 2. El equipo número 2 tiene una peor confiabilidad, 6 fallas al año, que cuando la multiplicamos por el tiempo de indisponibilidad y lo que se va a pagar por penalizaciones al año, bueno, voy a pagar el doble, $66.000 al año. Entonces, claro, ahora tengo eso como una anualidad y eso lo meto dentro de la estructura de costos. Entonces, al meterlo dentro de la estructura de costos, fíjense, ahora estoy mostrando la misma presentación, la misma diapositiva, pero ahora sí agregué la variable que aquí estos autores llaman los costos por fiabilidad o por baja confiabilidad. Al agregar entonces estos dos factores de costes por fallo, bueno, ¿qué comienza a ocurrir? Entonces ya la balanza se mueve hacia la alternativa 1. Fíjense, el valor presente ahora de la alternativa 1 es de alrededor de 897.000 contra $914.000. Sí. ¿Qué ha ocurrido acá? Lo que teóricamente nos estamos ahorrando en la inversión inicial, porque es cierto, el equipo número 2 sigue siendo el más atractivo por inversión inicial, luego lo perdemos en lo que vamos a tener que gastar por las fallas de la baja confiabilidad de ese equipo. En cambio, en el equipo número 1, claro, tenemos que estar dispuestos a pagar al inicio $150.000 más, pero eso se va a convertir en un ahorro en términos de penalizaciones, porque las penalizaciones van a ser mucho más bajas. Y entonces, pareciese con estos números que aquí vale la pena generar la compra de un equipo que cuesta mucho más al principio, pero que el coste total de ciclo de vida va a ser un poco más bajo. Y otro indicador interesante es el que aparece aquí abajo. Este 27 y este 54%. Esa es la proporción de los costes totales, cuánto representa los costes por fallo. Es decir, de este proyecto en valor presente, de los $897.000, que son los gastos totales en valor presente, el 27% de esos gastos se lo llevan los gastos por fallo en la alternativa 1. En cambio, en la alternativa 2, de los $900.000 de los gastos totales en valor presente, fíjense, más de la mitad, el 54% se lo llevan los gastos por fallo. Claro, entonces aquí, por supuesto, en esta alternativa número 2, la baja confiabilidad está siendo un lastre muy pesado para ese diseño. ¿Y por qué hablo de la baja fiabilidad? Bueno, porque la baja fiabilidad es la que genera que se duplique el coste por fallo. ¿Por qué? Bueno, porque si analizamos para el segundo equipo, fíjense, el segundo equipo tiene una mejor mantenibilidad, son solo 10 horas cuando ocurre una falla. El equipo 1 tiene 20 horas por falla. Pero claro, cuando lo multiplicamos por el número de fallos, aquí es donde está. Fíjense, el número de fallos es lo que mueve la balanza y es lo que termina haciendo que este gasto se duplique. Y es lo que termina haciendo luego que sea ineficiente ese equipo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo que en este caso sea más atractivo irnos con el equipo número 1? Bueno, invertir un poco más en un equipo que tiene una mayor confiabilidad, pero básicamente también un aspecto importante es que la protección que nos genera este equipo es justamente ayudarnos a evitar estas fallas sobre estas pérdidas de $1.100 por hora. Por supuesto, si ahora yo estoy poniendo a competir esto, imagínense ustedes que ahora estos dos equipos compitiesen en un escenario donde no existiesen esas pérdidas, es decir, donde estas pérdidas realmente no existan. Claro, si estamos poniéndolo en un área industrial a competir equipos donde no hay pérdida de producción, fíjense, normalmente en ese caso el equipo número 2 sí se hace atractivo, ahí sí valdría la pena invertir en un equipo de baja confiabilidad. ¿Pero por qué? Porque el exceso de confiabilidad ahí no me da ningún ahorro interesante. Pero si ahora yo cambio de contexto operacional y me voy a un sector industrial
donde la pérdida por hora es muy elevada. Bueno, entonces allí normalmente equipos como el uno son los que hacen atractivos, se hacen atractivos. Entonces por eso es importante entender, claro, en este ejemplo que yo estoy colocando, aquí está teóricamente ganando el equipo 1, pero básicamente porque el contexto genera pérdidas por hora elevadas. Pero si el contexto operacional, sigo insistiendo, tuviese pérdidas mínimas, bueno, ya no fuese el 1 el atractivo, teóricamente fuese el 2, que en ese caso, pues, y fíjense porque esto es muy interesante, porque tú puedes tener en una planta, en una línea de manufactura, tú puedes tener dos equipos ubicados en dos procesos y no tienen la misma penalización. Entonces, de repente, en un sector vale la pena comprar equipos de alta confiabilidad, pero en otro sector de repente vale la pena comprar equipos de menor confiabilidad. Dependiendo de ustedes. Por supuesto, ustedes están en un sector como la industria aeronáutica. Bueno, ahí entran solo los equipos de alta confiabilidad. Porque el costo por hora de pérdida de una avería en la industria aeronáutica no solo es elevadísimo, sino que aparte tiene los factores de seguridad y ambiente, que son restrictivos. Por eso entonces ustedes van a ver, bueno, en un sector como la industria aeronáutica, puro equipos de alta confiabilidad. Muy bien, bueno, estos ya son algunos, ya posteriormente, bueno, nosotros después que desarrollamos este modelo ya en la Universidad de Sevilla, varias empresas nos contrataron, esto fue una empresa que se llama Petronox. Aquí yo les estoy colocando, en estos, yo les voy a enviar, posteriormente les voy a enviar los links donde ustedes pueden descargar estos ejemplos que estoy mostrando. Entonces aquí se hicieron un par de comparaciones entre dos motores reales, un Dresser Run y un Wärtsilä. Entonces esta empresa en la fase de diseño quería justamente determinar cuál de estos dos era la tecnología que menor coste de ciclo de vida les iba a generar. Entonces, bueno, ahí teníamos datos de inversión, $1 millón uno, $900.000. Aquí aparecen otros costes, costes operacionales, la tasa de interés, el ciclo de vida. Y bueno, y ahí ellos, aquí lo más complicado fue salir a buscar datos reales. Tuvimos que sentarnos con Wärtsilä, con Dresser, buscar más o menos equipos que trabajaran en condiciones más o menos similares, extraer datos de fallas, datos de reparación. Bueno, aquí estaban los costos de penalización, se hicieron, bueno, aquí nosotros le creamos, esto era un yacimiento de Petrobras y Shell, nosotros a ellos le desarrollamos una herramienta, se la metimos dentro de su SAT PM, donde ellos metían simplemente todos estos datos, él les ajustaba la curva, en este caso al modelo de Weibull, y luego, bueno, ahí sacaba ese modelito, calculaba, proyectaba la frecuencia de fallo, calculaba los costes totales por fallos en valor presente. Bueno, y en este caso, la opción A es la que generaba el menor coste en valor presente, que en este caso, la opción A era el motor Dresser Run, que costaba un poquito más. Aquí más o menos se dio el mismo caso anterior. Bueno, aquí valía la pena pagar un poquito más en confiabilidad y cuando se hacía, bueno, aquí le creamos a ellos una herramienta de ciclo de vida también. Ellos metían los datos y ya le calculaba la herramienta el coste total de ciclo de vida. Y en este caso, bueno, pues aquí parecía como mejor alternativa invertir en un equipo de mayor confiabilidad, a pesar de que costaba un poquito más. Pero esos ahorros que me iba a generar la buena confiabilidad en términos de producción diferida, pues compensaban invertir esos $200.000 adicionales. Entonces el coste-valor presente de la alternativa del equipo más confiable era de $3 millones y la de 3.700.000 y el otro era de 3.900.000. En ambos hay oportunidad de mejora, indistintamente que se seleccionase el A. Bueno, aquí también un porcentaje interesante porque un 34% de todos esos gastos iban a estar asociados a eventos de fallos. En este caso, pues la fiabilidad pasó a ser un criterio importante para decidir sobre la mejor alternativa. Bueno, era para que viesen simplemente, en este caso, bueno, aquí se utilizó no el modelo de Wood, probablemente aquí utilizó una herramienta como Weibull para proyectar la frecuencia de fallo. Pero si se dan cuenta, el modelo económico es lo mismo. Al final siempre estamos calculando el valor presente. Lo que cambia es la forma como vamos a calcular los costes por fallo. Bueno, que ustedes quieren meter en una simulación. Yo no quiero utilizar Weibull, quiero utilizar simulación de Monte Carlo, quiero utilizar redes neuronales, quiero utilizar cadenas de Markov. Bueno, ya hoy en día la matemática que hay ahí es espectacular, pero hay que saber también en qué ubicarse, dónde vale la pena complicarse, vuelvo a insistir, y dónde vale la pena, de repente, con un modelito tan sencillo como el de Woodward, uno puede también tomar decisiones de optimización, entendiendo que el modelo matemático lo que te va a minimizar la incertidumbre. Mientras metamos modelos matemáticos más complejos, estamos disminuyendo la incertidumbre en el resultado final.
Y bueno, como discusión de cierre, un poco lo que les comentaba. Aquí he mostrado algunos modelos básicos, pero ya hoy en día, bueno, uno puede hablar de modelos estocásticos, modelos reparables. A nosotros nos gustan mucho en particular esos modelos, los estocásticos, específicamente el NHPP y el GRP, porque estos son los que llaman modelos con memoria. También ellos permiten evaluar si un equipo, por ejemplo, fue mal reparado. Estos modelos tienen un factor de mejora que te calcula el error, por ejemplo, de una mala instalación. Que muy pocos modelos tienen esa memoria, pues. Pero, insisto, son simplemente aproximaciones matemáticas que al final lo que te terminan entregando que un coste de oportunidad que traduce la frecuencia de fallos en dinero. Y bueno, estos son, aquí están, bueno, justamente cuando les envíe el PDF, bueno, aquí están directamente las direcciones en el ResearchGate, donde ustedes van a poder bajar todos estos artículos. Este es uno de los artículos que publicamos hace unos cuantos años atrás. Cuando le hicimos, esto fue esta empresa que les comenté, Petrobras, nos permitió luego escribir el paper y publicarlo. Luego también aquí hicimos en Chile, también hicimos otra publicación. Aquí fue se utilizó el método para hacer la comparación entre dos marcas de locomotoras de la industria minera. Entonces, bueno, aquí también pueden descargar el artículo original. Aquí ya utilizamos un modelo estocástico para hacer este cálculo. Y bueno, y esto aquí estoy colocando una referencia. Este lo hicimos ahorita en diciembre. Ya este fue abajo en Argentina, en lo que ellos llaman Vaca Muerta, que es la zona petrolera del oil gas de argentino. Ellos nos pidieron el uso de esta metodología, pero ya para comparar, ellos querían comparar una estación tradicional con una estación que tuviese herramientas de la industria 4.0. Aquí fue muy interesante. Entonces fue la adaptación del modelo de ciclo de vida para justificar de forma inteligente dónde valía la pena meterse con toda esa digitalización y dónde no valía la pena. Porque no es que todo se puede justificar desde el punto de vista de herramientas de la industria 4.0. Hoy en día hay ciertos sectores donde las penalizaciones son tan bajas que montar un proyecto 4.0 es más costoso que simplemente seguir utilizando a un par de viejitos tomando decisiones de vibraciones y equivocándose, por ejemplo, con un monitor portátil de SKF. ¿Pero por qué? Porque las penalizaciones son muy bajas allí. Entonces ahí no vale la pena llegar y meter, por ejemplo, un twin digital, una red neuronal que analice y automatice toda esa señal y que te genere decisiones totalmente automatizadas, porque bueno, el costo de esa tecnología allí es más costoso que el coste del file. Entonces esto fue más o menos un caso que se hizo. Igual, ahí pueden descargar el artículo completo. Ahí colocamos el preprint, porque ese artículo se está ahorita revisando, pero prácticamente yo diría que el 80, el 90% de lo que se va a terminar publicando es lo que está allí, porque hemos recibido muy pocas, de los que revisaron los papers, hemos recibido pocos cambios. Entonces, bueno, los invito a que luego, cuando tengan tiempo, pues vayan y descarguen esos artículos para que vean la utilización. Me he tratado de mover desde cosas muy sencillas hasta ya. Y todos estos últimos son casos reales, digamos, que son casos de empresas que han contratado el servicio para que se les haga este tipo de análisis utilizando estas herramientas. Bueno, y con esto vamos cerrando. Al final es importante que ustedes tengan en cuenta el introducir estas herramientas. Sobre todo hay varios autores que hablan de algunos porcentajes interesantes. Dicen, bueno, que la verdadera oportunidad de reducción de costes totales en el ciclo de vida está justamente ¿en dónde? En la fase inicial, en la fase de ingeniería conceptual. Y ahí es donde vale la pena introducir todo este análisis económico de la fiabilidad. Sí, cuando estamos en esa fase previa, en un proceso de manufactura, que estamos, bueno, que nos preguntamos, bueno, ¿qué equipo vamos a comprar? Vamos a hacer una ampliación nueva, vamos a meter un equipo nuevo. El mejor momento para ahora preguntarse, bueno, ¿cuál es la confiabilidad y la mantenibilidad de los equipos? Es en ese momento, antes de hacer la compra. Porque ya después que usted, por ejemplo, seleccionó el equipo B, lo instaló y estamos acá. Y a los 4 meses, bueno, ese equipo comienza a fallar y se da cuenta, uy, hubiese sido mejor comprar el otro equipo. ¿Qué va a hacer en ese momento? Montaste el equipo de 5000 HP y entonces ahora usted quiere que se lo cambie. No, te va a tener que convivir con ese karma durante los próximos 15 o 20 años.
Y lo más seguro es que va a tener que poner, hacer rediseño, modificación, y muchas veces ahí es cuando la gente comienza a decir, bueno, ¿y por qué nadie previó eso en la fase de diseño? Bueno, porque normalmente no se puso a alguien a evaluar la fiabilidad y la mantenibilidad en esa fase de diseño. Entonces ahí es donde está como el talón de Aquiles de muchos de estos procesos de ingeniería de proyectos, de cuando se selecciona un equipo, normalmente nadie visualiza introducir los procesos de confiabilidad y mantenibilidad estudiados de forma ordenada en esa fase de diseño. Si eso lo hiciésemos, bueno, ustedes no se imaginan la cantidad de errores que se eliminarían. Simplemente el que alguien se haga la pregunta, bueno, pero los equipos que estamos comprando, ¿alguien estudió su proceso de confiabilidad y mantenibilidad? Si eso no lo hacemos en esta fase de ingeniería conceptual, sigo insistiendo, cuando lleguemos acá y ya cometimos el error, ya el equipo arrancó y aquí estamos en el OPEX, fíjense, ahí nos va a costar mucho más. Porque hacer un cambio allí, ya con un equipo que has comprado o instalado, bueno, esos son rediseños y modificaciones que son mucho más costosas. Entonces preferí invertir un poquito acá en hacer estudios de fiabilidad con todo y lo complicado que puede hacer buscar datos, porque eso es lo que se complica hoy en día, buscar esa información de datos de confiabilidad en la fase de diseño. Como reflexiones finales, bueno, pues la intención de estas metodologías es justamente esa, que a través de un procedimiento en las organizaciones, las personas que van a, bueno, se supone que los ingenieros de confiabilidad o los llamados ingenieros de confiabilidad son los que tienen que hacer cosas como esta. Pero eso no es simplemente un ingeniero de confiabilidad, porque en realidad tiene que existir es un procedimiento, donde, por ejemplo, cuando se va a comprar un equipo nuevo, bueno, hay un protocolo que le indica al área de proyecto, él se va a apoyar probablemente un ingeniero de confiabilidad. Señores, bueno, tenemos que buscar todos los datos, además de buscar todos los datos tradicionales de costo, bueno, alguien tiene que ponerse a buscar los datos de confiabilidad y mantenibilidad. Proyectarlos con cualquier modelo de los que vimos, calcular normalmente eso como un presupuesto anual y luego ver cómo impacta ese costo dentro de los costes totales. Al hacer ese análisis, entonces, bueno, justamente nos estamos anticipando a que luego no nos caiga como sorpresa, que después que instalamos el equipo, bueno, ya alguien se debe haber cuestionado esos factores de confiabilidad y mantenibilidad. Y al final, entonces, lo que estamos es traduciendo factores como la frecuencia de fallo, factores como los tiempos de reparación o los tiempos de disponibilidad, los traducimos. Sí, esos son factores técnicos, pero dentro de estos modelos, esos factores técnicos se traducen a valor económico. Y entonces ahí se analiza el impacto de ello. En la medida que el impacto sea muy alto, pues normalmente los equipos de alta confiabilidad pasan a ser muy atractivos. Pero cuando los impactos por pérdida de producción tienden a ser muy bajos, o los niveles de riesgo por consecuencia son muy bajos, entonces ya el equipo de alta confiabilidad ya deja de ser atractivo. Ahí entonces probablemente la inversión inicial pasa a ser el criterio más. Creo que esto era lo que les quería traer. Y bueno, si ahora hay alguna duda, alguna inquietud que tengan, pues pudiésemos tomar algunos minutitos adicionales para tratar de analizar algún tipo de... Buenas, como para hacer la situación un poco más ordenada, si varios tienen pregunta, pueden levantar la mano ahí por Claro, internamente. claro. Y cuando vaya el turno, prenden el micrófono que lo pueden encender. Bueno, ya levantó la mano Carlos Alberto Jiménez. Coméntanos, Carlos. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Carlos, Buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Jiménez, soy estudiante de maestría en ingeniería, pues con énfasis de mantenimiento. La invitación me llegó aquí por parte de Marcela, que es mi asesora de la tesis. Entonces, tengo pues como, más que todo mi pregunta radicada que nosotros pues en la tesis que yo estoy haciendo ahorita para la maestría, lo estoy haciendo en el costo de ciclo de vida de una planta de Agualada, ¿cierto? De generación de frío, pues de la Universidad de AFIT, y dado que esto es un tema netamente como de confort, ¿cierto? Es un tema, no es un tema de primera necesidad, siempre me ha surgido la duda es como con el tema de confiabilidad y mantenibilidad, pero ligado al servicio, porque siempre he trabajado como en el sector, pues siempre había trabajado como en el sector industrial de manufactura y se vuelve que todos los equipos son prioritarios, ¿cierto? Porque dependen de una línea de producción y cualquier equipo que salga, pues me parará la línea, ¿cierto? En este caso, que es un tema de servicio, habría que tener como una consideración diferente o unas premisas diferentes, o es lo mismo y es un enredo que me estoy haciendo yo mismo en la cabeza, o que cómo puedes dar tu profesional en el tema.
Sí, fíjate, estos modelos, bueno, la propuesta original de Woodward, los ejemplos que él colocó en su modelo original estuvieron relacionados con la industria de generación eléctrica. Ahí fue donde por primera vez hicieron como los primeros ejercicios de cómo traducir en términos económicos el impacto de la fiabilidad y la mantenibilidad. Pero en los últimos años, claro, han salido ya muchos autores a escribir y bueno, entonces han salido como unas derivaciones del modelo original. Y entonces, bueno, han entrado las derivaciones, por ejemplo, del área del Facility Management, que tiene que ver mucho con lo que tú estás comentando. También ha salido otra derivación, que es la del el análisis de ciclo de vida en el sector de aspectos ambientales. El otro que tiene que ver con la parte de seguridad. Y claro, entonces ahí siempre la discusión era que en ese tipo de sectores no es tan sencillo como, por ejemplo, si nos metemos ahora en el área de producción, es como la más sencilla, porque es muy fácil correlacionar el coste de oportunidad, por ejemplo, de una línea de fabricación. Bueno, que tienes una línea de cerveza que dejó de producir y cuántos hectolitros se dejó de procesar. Que está en el sector petrolero, bueno, que tienes una tubería, que hay una rotura del tubo y la cantidad de gas que dejaste de transportar. Digamos, allí es como más fácil Exacto. establecer ese coste. Pero claro, todos estos autores han llegado a la conclusión de que si uno quiere hacer un análisis de coste de ciclo de vida, digamos, bien montado y que justamente se evalúa en todos esos aspectos, bueno, lo que hay que buscar es la manera de traducir en términos económicos ese tipo de factores, que no es que, lo que pasa es que en muchos sectores no se sabe calcular eso, pero sí se puede calcular. Es como, por ejemplo, yo vengo inicialmente de un sector como el petrolero, y cuando yo me moví, por ejemplo, a Génica, en la industria de la cerveza, hacer este tipo de análisis, a ellos les costaba mucho visualizar, por ejemplo, a ellos era muy fácil visualizar el coste de pérdida de producción, pero por ejemplo, cuando estás trabajando en una caldera puede tener, bueno, una fuga, puede haber una explosión, puede haber un incendio. Entonces a ellos allí les costaba mucho, es decir, ponerle valor económico al costo, por ejemplo, de una fuga. Bueno, saneamiento ambiental. Bueno, ¿cuánto te va a cobrar, por ejemplo, por una rotura el producto que escapa al ambiente? Tú vas a tener que hacer una limpieza, indemnizar a tercero. O mucho peor, imagínate, bueno, que un tubo que tiene combustible a alta temperatura se rompe y genera una explosión. Y esa explosión genera una onda expansiva. Y la onda expansiva entonces ahora genera daños, por ejemplo, en infraestructuras civiles que están alrededor. ¿Y quién tiene que pagar eso? Bueno, el dueño del activo, porque esos son gastos. Y bueno, mucho peor, pérdida de vidas humanas. Bueno, hay que traducirlo a dinero. Es un poco duro decirlo, pero en términos prácticos es como lo seguro. Todo está valorado en términos económicos. Y en el Facility Management, bueno, nos ha tocado luego también a trabajar, en los últimos años nos tocó trabajar en los hoteles, por ejemplo. Y fíjate que si hay una implicación, por ejemplo, a nosotros nos tocó trabajar en la cadena Meliá en España, donde ellos sacan una relación directa. Por ejemplo, imagínate que en una habitación hay un problema con el aire acondicionado. Bueno, desde el punto de vista de la política de calidad, esa habitación no se puede rentar. Y entonces, ¿qué calculan ellos? Bueno, el coste de indisponibilidad, bueno, ¿cuántas noches las vas a dejar de rentar? Entonces, eso es como un costo de pérdida de producción. Es decir, que en realidad todos los factores se pueden traducir en dinero. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo. Bueno, que cuánto cuesta, por ejemplo, la imagen. En el canal de Panamá, cuando nosotros estuvimos desarrollando el modelo de coste de ciclo de vida para las esclusas nuevas, bueno, ellos querían calcular, ¿y cómo calculo yo? Porque no solo, bueno, tiene un costo de pérdida por hora, por no pasar por la tonelada que no se mueve, pero también hay otro coste asociado. Si el problema de no pasar el barco es porque hay un problema propio de la esclusa, que le dicen al barco, te tienes que detener allí, bueno, el barco le va a cobrar al canal, es como una penalización por las horas que está allí, pero aparte de eso, está la imagen que se comience a decir a nivel mundial, mira, el canal de Panamá, las operaciones son muy malas. Entonces, ellos, los economistas, sacaron una ecuación donde calcularon el coste por pérdida de imagen. La convirtieron en una pérdida por hora equivalente. Entonces, en realidad todo se puede traducir en dinero. Claro, la idea es que siempre estos análisis reflejen el costo real. Por supuesto, si el fallo que está ocurriendo no genera ningún
Si no hay solo costos directos, bueno, pues esa ecuación que vimos anteriormente, pues solo va a estar afectada por los costos directos de la falla, materiales y mano de obra. Porque no es que siempre tampoco uno tiene que inventar, no, pero hay que ponerle pérdida de seguridad, hay que ponerle pérdida ambiental, no, eso sí lo hay. Y lo otro que se puede hacer hoy en día es manejar lo que se llaman umbrales de riesgo. Tú puedes manejar, y que eso es muy interesante, puedes manejar como el escenario promedio, que ocurre la falla y, por ejemplo, no tienes ninguna penalización. Pero puede ocurrir el pesimista, que ocurra la falla en el peor escenario, una rotura con pérdida de vidas humanas. Y puedes calcular el escenario optimista totalmente, que ocurra la falla y no afecte el proceso productivo, porque hay muchos procesos industriales que trabajan en distintas condiciones de carga. Entonces, dependiendo de donde te agarre la falla, no siempre la pérdida es lineal. Entonces, tú puedes montar, es como que tú evalúas los tres escenarios, pero eso sí, al final tienes que tener un criterio. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, cuando trabajamos con ellos, en una empresa como Iberia, ellos calculan los tres escenarios, pero por regla, o más que por regla, por normativa, a ellos les exigen siempre considerar el peor escenario, que es el potencial, pérdida de vidas humanas. Y con ese, claro, eso es lógico porque la industria aeronáutica es de alto riesgo. Entonces, por supuesto que entonces tú ves que en el diseño de la industria aeronáutica todos los componentes, es como decir, son Ferrari. Ahí usted no va a ver marcas chinas metidas, por ejemplo, las turbinas. Las turbinas del sector aeronáutico son dos los grandes fabricantes a nivel comercial, General Electric y Rolls-Royce. Usted no ve turbina china. No es más, la aerolínea china, Air China, cuando vuela fuera de China, ¿qué aviones utiliza? Boeing. Usted no ve aviones chinos, es decir, hay aviones chinos, sí, pero volando dentro del espacio aéreo chino. Pero cuando tienen que ajustarse a las reglas internacionales, ahí China vuela con puro Boeing y Airbus. Entonces uno dirá, bueno, ¿y por qué los chinitos no utilizan su tecnología china para volar afuera? Porque no tienen los estándares suficientes para adaptarse. Entonces allí, bueno, esos dos grandes fabricantes de turbinas son los que están en la punta de la ola. Pero ahora, cuando bajas a tierra, turbinas en tierra, ahí comienza a haber marcas chinas. Pero cuando haces el análisis coste de ciclo de vida, ahí sí se paga, porque ahí no tienes tantas restricciones. Pero cuando te montas arriba en un avión cuya regulación es muy fuerte, entonces ahí todavía esas dos marcas de turbinas son las que están, porque son las que garantizan el menor coste por impacto por falla. Entonces, en el caso, por ejemplo, de servicios, de utility, bueno, lo que hay que ponerle valor es la ergonomía. Por ejemplo, que es un servicio que tú estás prestando y que por no prestar el servicio, como tú digas, bueno, si entonces yo en ese salón de clases no, imagínate que ahora es como una universidad, entonces no voy a tener aire acondicionado, bueno, ¿cuántos estudiantes no se van a matricular en la universidad simplemente por ese criterio? Decir, bueno, pero hay otra universidad que está aquí al lado, que tiene el mismo nivel académico y siempre tiene aire acondicionado. Entonces yo voy a pagar por ese servicio. Entonces, sí se puede, creo que sí se puede, solo que hay que diseñar la estructura, porque es como calcular el CTPF, pero para esos servicios. Es lo que habría que tratar de diseñar allí. Exactamente. O sea, es que ahí yo el tema de los umbrales yo lo manejo, pues yo lo manejo como esos umbrales en temas de tiempo, tendría que darles un tema pues de costos y no sabía lo del tema de la fórmula de la imagen, eso nunca lo había escuchado, voy a investigarlo porque sí me parece muy interesante porque nosotros lo manejamos mucho en la universidad, no le tenemos un costo, no le hemos dado un valor como tal al tema de la imagen, pero siempre nos fijamos mucho en qué pasa si no ofrecemos el servicio, porque realmente pues, Claro. es algo que le decimos al cliente final, o sea, al estudiante, recuerda, si usted estudia acá, pues tiene estas comodidades, ¿cierto? Entonces, sí me parece muy importante. Y mi segunda y mi última pregunta es ahora, pues, relacionado con el tema de pandemia, es ahora como en este tema después de que yo le doy después de que yo saco el costo de ciclo de vida del equipo, ¿cómo se cómo es ese comportamiento a razón de esos paros súbitos de los sistemas en el tiempo? O sea, yo tuve un paro de X cantidad de meses y eso cómo me puede afectar el costo al final del ciclo de vida del equipo desde el tema de pandemia. Sí, fíjate que, bueno, en ese caso en particular, justamente el año pasado se activaron dos proyectos. Uno, que fue el más interesante, fue en Costa Rica. Costa Rica tiene un país chiquitito, pero Costa Rica tiene un hub de industrias interesantes en el área de la biotecnología. Allí en San José, hay un parque industrial que se llama Coyol, que tiene
dentro de Latinoamérica tiene estos 3 laboratorios que hacen equipos de biotecnología de alto impacto. Y bueno, y tiene algo también de área de mecatrónica, donde hacen, por ejemplo, que si algunos brazos de estos artificiales, hacen también algunos de estos componentes para las válvulas de los corazones artificiales. Es muy interesante eso que hay allí. Pero ¿qué ocurrió allí? Con el COVID, las reglas cambiaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían líneas de fabricación que estaban produciendo, normalmente el factor de utilización era el 70%. Calculaban su OEE, su mean time to failure, y con la llegada del COVID, fíjense, es uno de los sectores que suena feo decirlo, pero el COVID lo favoreció desde el punto de vista de objetivos de producción. Porque a nivel mundial, el sector de la salud como que comenzó a comprar, fíjate, a pesar de que eso no tiene nada que ver con el COVID, pero ellos comenzaron a recibir más pedidos. Era como que a nivel mundial, pues muchas clínicas, a nivel mundial, bueno, la gente se va a enfermar más o van a ver como consecuencias secundarias que va a traer el COVID, y entonces mandaron a solicitar más productos. Y entonces cuando ellos calcularon, bueno, de pasar de un 70% de factor de utilización, necesitaban, para poder cubrir, porque era casi un 20% adicional de requerimiento, bueno, tenían que pasar de un 70 a casi un 95%, pero fíjense que comenzó a ocurrir allí. La línea se podía llevar a un 95% de factor de utilización, pero vinieron las restricciones por personal, que no podían estar, los mecánicos no podían estar menos de 2 metros, los turnos de las personas, todo cambió esa reglamentación, entonces no podían compaginar el factor de utilización con la cantidad de técnicos con la misma línea de fabricación. Entonces ahora tenían que producir menos horas para poder cubrir con los requerimientos de la nueva regulación, y tenían que meter casi un 20% de más trabajadores para hacer el mismo trabajo que se hacía antes del COVID. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, los costes operacionales aumentaron casi en un 33%. Y fíjense, entonces ellos tuvieron que diseñar, hacer unos ajustes de diseño rápido y montar como fue como la mejor solución, porque meter más personas en la misma línea para, de manera como duplicar los turnos no era rentable. Entonces lo que hicieron fue, montaron como unos proyectos ágiles que le llamaron ellos, hicieron unas implantaciones de crecimiento, es decir, es como que montaron como un segundo piso en líneas de fabricación nuevas, pero portátiles, como tipo cuando los militares montan un puente de guerra, algo similar así. Una especie de reingeniería rápida para montar una ampliación de la línea. Eso, a pesar de que tenías que hacer un rediseño, era mucho más rentable que meter más personal en las líneas viejas. Pero todo eso fue un estudio justamente del factor de costes que afectó su proceso productivo. Y el otro proyecto también donde tuvieron que alterar todo el modelo de toma de decisiones de las estrategias de mantenimiento, eso fue, por ejemplo, en el metro de Panamá. El metro de Panamá, por supuesto, en la era antes del COVID, pues tenía un factor de utilización casi del 60% en promedio, pero en hora crítica pues se iba al 90%, en lo que llaman en hora de máxima carga, que eran en la mañana y en la tarde. Ahora, con todas las restricciones, los vagones tienen que ir casi a un 35%. Y entonces fíjense toda la cantidad de gastos que tienen que generar ahora. Y ahorita tienen un problema porque lo que hasta hace 2 años fue una de las empresas más rentables en Panamá, bueno, este año con el COVID van a salir, según los números que ellos proyectan, van a salir en tabla. El coste del boleto solo le va a permitir cubrir los gastos operacionales. Entonces, por supuesto, ellos están haciendo toda una especie de reingeniería donde pueden optimizar, entonces eso va a hacer el análisis de coste de ciclo de vida, y esta es la nueva realidad, es decir, ya esto no va a volver hacia atrás. Entonces, para esta nueva realidad, las reglas cambian, los planes de mantenimiento cambian, toda la estrategia. Ahora, fíjense, anteriormente, lo que era la sanitización de la estación. Ellos tenían personas que limpiaban, pero ahora con los nuevos estándares de salubridad, tienen que incrementar casi en un 35% del presupuesto de mantenimiento total anual en solo procesos de sanitización. Entonces ahora, metros que llevan menos gente, los tienes que utilizar menos horas, y aparte tienes que invertir mucho más dinero para garantizar la operatividad.
Entonces, todo esto del COVID, pues las reglas te van a transformar completamente el modelo de toma de decisiones. Y el proceso de coste de ciclo de vida te puede ayudar justamente a eso, a saber dónde vale la pena hacer los ajustes. Porque fíjense, al final es el riesgo que asumes por no modificar, por no mejorar la confiabilidad, por no hacer el plan de mantenimiento. Entonces, todo eso al final es una evaluación de costo-beneficio. Entonces, ese CTPF se va a convertir en una variable importante, en algunos casos para empresas, que va a ser determinante el analizar ese tipo de factores. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿Comentarios? Kevin y Kevin. Gustavo después. Vale, sí, buenas noches, profesor Carlos, ¿cómo está? Muy bien, coméntame. Bueno, sí, profe, ahora que se está hablando respecto a la industria de biotecnología, me parece muy importante de pronto resaltar que el proyecto productivo, por ejemplo, de la industria de mantenimiento aeronáutico es precisamente realizar labores de mantenimiento. Ahora, digamos que en este momento, debido a la crisis de la pandemia, se está dando una situación en la cual se está despidiendo personal, porque no existe el poder económico como para sostener estas plazas. ¿Qué tan contraproducente cree usted que estas decisiones que se están tomando a priori puede ser para una compañía, puesto que se está despidiendo personal calificado y luego para, de nuevo, reingresarlo a la compañía, pues implica una cuestión de reentrenamiento, de una Claro. cantidad de vainas? Sí, fíjate, nosotros hemos tenido también un par de, bueno, antes de la época del COVID, digamos, teníamos un par de clientes. Uno fue, bueno, era Copa, aquí en Panamá, y también hicimos algunas cosas aquí en Latinoamérica con LATAM. La forma como estas dos aerolíneas han manejado, claro, eso depende mucho también del estilo de la gerencia de cada empresa, y han tomado decisiones distintas. Por ejemplo, yo tengo varios amigos en Latam, un poco lo que ellos, lo que tú comentaste, por ejemplo, con los pilotos que trataron de hacer ellos, no despedir a los pilotos, porque despedir a un piloto y luego recontratarlo y dejarlo sin trabajo, eso es mucho más costoso que tener el piloto contratado y por lo menos haciendo unas horas de vuelo. Entonces, lo que yo entiendo que ellos hicieron fue que, claro, hubo un momento donde había muy poca, se movían muy pocos los aviones, sobre todo en marzo o abril. Entonces allí lo que trataban ellos era, como estaban volando muy poquito, que eran sobre todo vuelos como de estos de llevar personas, más que todo vuelos humanitarios. Entonces dijeron, bueno, vamos a mantener los pilotos, parece que los pilotos aceptaron también, ahí hubo una estrategia de los pilotos dijeron, mira, vas a tener que rebajarte tu salario, que barco parado no gana flete, y el sindicato de pilotos aceptó. La idea no era despedir a nadie, y entonces lo que ellos generaron fue todo un proceso logístico donde, bueno, por lo menos un piloto, como había también menos vuelos, este piloto, ellos no pueden pasar 40 horas, creo que es, sin volar, algo así. Entonces, iban y hacían un vuelo de un par de horas. Y luego no volvía a volar, pero entonces ponían a otro piloto de tal manera de que todos esos pilotos, ninguno fue despedido. Y ya, bueno, hoy en día el mercado está reaccionando. Pero lo que sí tengo entendido, por ejemplo, fue donde sí tuvieron que hacer un recorte duro fue en el área administrativa, de casi un 30%. Porque ahí simplemente, bueno, en esa área administrativa es un recurso humano que es más fácil de sustituir. No es lo mismo que sustituir un piloto. Y eso mismo ocurrió con Copa. Con Copa también, ellos, bueno, Copa supuestamente es una de las aerolíneas que tiene el músculo económico más fuerte de toda América, a pesar de que no es la más grande, pero ellos, fíjate, tienen unas pocas aerolíneas que no ha pedido créditos ni nada, que tienen un músculo económico, bueno, ellos crecieron de forma muy acelerada, pero pisando fuerte, y ellos lo que hicieron fue readaptar los aviones, bueno, me imagino que otras aerolíneas lo hicieron también, como ahora son mucho menos vuelos, entonces y como por ejemplo, ellos no tienen rutas, por ejemplo, como en Colombia, que de repente la Tania Bianca tienen rutas internas. Aquí la de Copa dependía solo de sus vuelos internacionales. Porque en Panamá no hay dos o tres ciudades muy chiquititas nada más. Aquí no hay normalmente vuelos internos. Entonces lo que ellos hicieron fue que reconvirtieron los aviones. Entonces como una parte del avión, tú vas viajando y de repente en la fila de atrás van cajas de encomienda.
Entonces estás mezclando un avión donde estás llevando pasajeros y a la vez estás llevando carga. Pidieron los permisos correspondientes y entonces más o menos con esa estructura han logrado sobrevivir. Ellos también apostaron a no salir de los pilotos y donde sí hicieron lamentablemente una reducción muy dura fue en el área administrativa, casi el 40% del área administrativa la redujeron con la esperanza de que supuestamente cuando se reactive de nuevo más vuelos, pues ellos van a supuestamente a volver a reengancharlos, pero no es sencillo. Es decir, allí no es fácil en una situación como esta, porque muchos sectores, lamentablemente, las reglas de juego cambiaron totalmente. Y ya en muchos sectores es una regla de sobrevivencia, no es ni siquiera de que yo quisiese tener a todas estas personas, porque hay que entender también el impacto, por supuesto, de la cesantía, sobre todo en Latinoamérica, pero los dueños de los negocios, si no vislumbran que en los próximos meses la economía se comienza a reflotar, pues lamentablemente esos cargos no estratégicos y que muchas veces no son imprescindibles, pues son los primeros que van a caer. Pero normalmente en el área técnica, que sí son cargos un poquito más costosos, allí muchas empresas, bueno, es lo que estamos viendo, sí están tratando de mantener. Por ejemplo, aquí en el Metro de Panamá, a pesar de todo lo que les he comentado, ellos hasta ahora en el Metro de Panamá no han despedido a nadie. Y la idea es esa, porque también ya son empresas de contenido social. Un gran metro, un transporte público, ahí la mitad es privada y la otra mitad es pública. Entonces ellos tampoco pueden venir a despedir a todas las personas. Pero un modelo de análisis coste de ciclo de vida te puede ayudar como a redistribuir mejor los recursos o ver dónde pudieses tú como racionalizar esos recursos para no tomar decisiones tan drásticas como despedir a las personas. Pero en algún momento Claro, sí. determinado, lamentablemente, se van a ver afectadas algunas personas. Claro, es que me preocupa de pronto la cuestión de la reactivación, porque digamos una compañía sin la capacidad de operarios para que permitan la reactivación económica de un país, pues evidentemente va a afectar Claro. gravemente la industria. Claro. Bueno, Por profe, eso muchísimas gracias. en ese sector aeronáutico, por eso lo de los pilotos, ahí sí tengo entendido yo que ellos no los van a mover. Ese es un coste de capital que tienen que más mantener. Listo, profesor Gustavo. Sí, buenas noches. Carlos, para saludarte. ¿Cómo estamos, Gustavo? Agradecerte de verdad esta conferencia, este tiempo, este espacio que nos brindas. A Marcela y a los estudiantes, pues integrantes del Semillero de Investigación y Mantenimiento, felicitarlos, pues porque realmente lograron agendar pues una reunión muy valiosa. Carlos, muchísimo de qué hablar. Definitivamente nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de todos estos temas, además que vos no solo los manejas con, digamos, una autoridad y una profundidad, sino también pues de forma muy amena, entonces no nos aburrimos. Pero realmente en este momento es más agradecerte. Bienvenido de nuevo a la universidad, porque yo sé que Gracias. con la universidad ya habíamos estado desde tiempo atrás. Hace unos cuantos años, sí. Y espero pues que este contacto que fue rescatado y recuperado pues por Marcela y los estudiantes de CIME pues se pueda mantener para seguirte invitando. Bienvenido a EAFID y muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, igualmente, muy agradecido por la invitación. Claro, ¿alguno más tiene alguna pregunta? No. Bueno, yo quería agradecerles porque mire ya la hora que estamos y casi todos se mantuvieron casi hasta el final, o sea, eso quiere decir que fue una reunión aparte interesante, muy amena. Carlos, una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que sea el inicio de nuevos proyectos que podamos seguir haciendo y construyendo en conjunto, a proyectos aplicados de investigación. Hay muchas oportunidades que se pueden abrir, como dice Gustavo. Y nada, los que están aún aquí, reiterarles la invitación para que sean parte del semillero. Me pueden contactar a mí
pueden contactar a cualquiera de los integrantes del semillero pues que conocen o enviarme la información al link que les voy a poner ahí en el chat. En estos días también estaremos difundiendo pues la invitación formal para los que quieran integrar y ser parte del semillero de CIME. No hay fecha límite de inscripción, las puertas siempre están abiertas para los que quieran participar en estos proyectos y en los proyectos que tenemos pues para este semestre y este año. Nada, Carlos, muchísimas gracias. Realmente son temas que nos hacen reivindicar el mantenimiento no solamente como algo aislado en una organización, sino como algo integral que hay que tenerlo en cuenta desde el mismo punto del diseño de un proyecto o una decisión como es el cambio de algún equipo y que a veces, como usted mismo lo dijo, se piensa hacer después cuando ya hay que pagar. Y es bueno que todos los que estamos aquí, que vamos a dedicarnos al mantenimiento, que queramos irnos en esa línea, pues desde este momento ya lo tengamos claro, que existen otras opciones, otras metodologías que nos pueden apoyar en esa toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos y a Encime los esperamos para que sigamos construyendo conocimiento alrededor de estos temas. Muy bien, gracias. En la semana te envío la presentación y los links para que se los envíes a los chicos. Claro que sí, yo acá me Muy queda el bien. registro de quienes entraron, entonces yo les compartiré la información. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Bueno, feliz Cuidarse. noche. Chao. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego, feliz noche y gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.